Mis hermanos, muy buenas noches. Esperamos se encuentren muy bien. Damos gracias al Señor por este tiempo. Y bueno, quiero que... Sí. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Bueno, les bendecimos en esta noche, damos gracias a cada uno de ustedes por estar ahí conectados. Estamos en esta serie de la salvación. Sé que ha edificado la vida de ustedes, sé que el Señor está hablando, que le está poniendo de sus fundamentos, sus principios sobre nuestras vidas. Entonces, damos gracias a Dios por eso. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 3:3. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Y Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces yo hoy quiero que oremos dándole gracias a Dios por su fidelidad. Cada día hemos visto su fidelidad, su amor, su cobertura. Estamos sanos, tenemos alimento, estamos al lado de nuestra familia. Cada día nos permite despertar y sentirnos, pues, a pesar de en medio de esta situación que estamos viviendo, Él nos permite sentirnos alegres, nos permite sentirnos llenos de paz, de fortaleza. Entonces yo quiero que hoy podamos en oración darle gracias al Señor por su fidelidad y por su amor, entendiendo que gracias a eso es que estamos de pie, que gracias a eso es que tenemos la fortaleza para seguir. Entonces, bueno, vamos a orar en esta noche para iniciar. Señor, te damos gracias, amado Espíritu de Dios, por este tiempo. Damos gracias por tu presencia, amado Espíritu Santo. Te adoramos y te bendecimos. Pedimos que seas tú enseñando la palabra, que tú seas tocando los corazones y las vidas en esta hora. Rey, hoy nos unimos como tus hijos, papá, para exaltar tu fidelidad, Señor. Sabemos, Señor, que tu fidelidad es la que nos sostiene, que tu amor es lo que nos sostiene, Dios. Que gracias a ti, Señor, en medio de estas circunstancias nos invade el gozo, nos invade la paz, nos invade la fortaleza, nos invaden las ganas de seguir adelante y de saber que tú tienes las cosas bajo control. Yo te doy gracias, Señor, porque por tu fidelidad nos permites estar rodeados de nuestra familia, estar sanos, Señor, estar juntos, Señor, reunidos para adorarte, para exaltarte, para poder compartir alguna actividad como familia, para poder desayunar, almorzar juntos. Es un privilegio, Señor, que tú nos das gracias a tu amor y tu fidelidad. Sabemos que tu fidelidad, Señor, es para siempre, que tú nos guardas, Señor, bajo tu pacto, bajo tu misericordia, bajo tu fortaleza, Dios. Yo te doy gracias, Señor, por ese amor. Yo te doy gracias por tu fidelidad, Señor. Y hoy nos unimos para reconocer, Señor, que tú eres quien nos sustenta, que tú eres el que está ahí, que tú eres, Señor, el que nos da la fortaleza, Rey. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Hoy bendecimos, Señor, cada familia que está conectada, cada persona, Dios, que está con ese anhelo de aprender, con ese anhelo de alinearse contigo, con ese anhelo, Señor, de acercarse, Señor, cada día más a ti, estar pegados a tu corazón, Dios. Pido que esta palabra, Señor, edifique cada vida, que esta palabra traiga luz, que esta palabra traiga crecimiento, ensanchamiento a nuestro espíritu, traiga un despertar a los sentidos espirituales y que tu palabra, Señor, fluya como río, Señor, en nuestro interior. Yo te doy gracias por esta noche. Creemos que tú tienes el control de todo, Dios, y que tú, Señor, eres glorificado y exaltado en esta noche a través de la palabra, Dios. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, buenas noches. Dios les bendiga. El Señor les guarde. Qué bueno poder estar con ustedes. Compartan el link, por favor. Les queremos pedir ese favor de Facebook. Compártanselo a sus amigos, a sus familiares y pues a todo el que el Señor ponga en su corazón para poder compartirlo, para que podamos continuar con los temas que estamos hablando de la salvación, todo lo que el Señor ganó para usted y para mí por causa de
de la victoria que tuvo en la cruz. Entonces hoy vamos a continuar con este tema. Quiero seguir con el tema, un beneficio más de lo que el Señor obtuvo para nosotros, o lo que nosotros podemos tomar, es la santificación. Algo más es la santificación. Santificación. Dice la Escritura que debemos ser santos como Dios es santo. Entonces no podemos dejar de lado, no podemos dejar esta parte sin tocarla, porque todo el que está llamado, todo el que el Señor escogió, debe santificarse, debe santificarse. En ocasiones cuando escuchamos la palabra santificación, como que se nos pone algo pesado, porque decimos, sí, es que es muy complicado ser santos. Y pues a la verdad sí es complicado cuando lo hacemos en nuestra fuerza, pero cuando dejamos que sea el Señor el que se meta en todo esto, pues es mucho más fácil, es más sencillo. Entonces vamos a ir a la palabra, vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2, verso 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y 1 de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces la palabra santificación, la mayoría la conocen que significa apartarse, pero también significa consagrarse. Y cuando hablamos de consagrarse, estamos hablando de consagrarse a alguna cosa, con un propósito o un objetivo especial. Por decir, hay gente que dice, es que esa persona es muy consagrada en su trabajo. Entonces, ¿por qué es? Porque se está dedicando de lleno a ese trabajo, y es día, noche, y su fuerza, y todo lo mete ahí para tener un buen trabajo. Entonces, cuando hablamos de santificar, hablando del tema del Señor, es lo mismo, es que nos dedicamos a eso para poder crecer. No estoy diciendo que usted tenga todo el tiempo que estar ahí solo haciendo las cosas del Señor, sino lo que estoy diciendo es que nos entregamos de una forma tan fuerte que uno de los mayores anhelos que tenemos es andar en santidad. Es andar en santidad. Santificar fue una palabra que en la Biblia o en la Escritura se sustituyó por otras palabras como separar o apartar. Cuando hablamos de separar o apartar para Dios, estamos hablando de santificar. Y cuando hablamos de santificar, su significado también nos habla de pureza, de santidad y de consagración a Dios. No podemos decir que somos santos si no tenemos una consagración al Señor, si no estamos entregados, consagrados a algo. En este caso, pues es a nuestro Señor. Hebreos 10, 9, verso 9 hasta el 11. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, cuando hablamos de consagrarnos, se habla de que el Padre nos santificó. Nos consagró, nos santificó para ser parte de su familia. Pero no solo Él nos consagra o nos aparta para ser parte de su familia, sino que nos aparta para cumplir propósitos concretos para su reino, para su voluntad, para cumplir con los propósitos eternos. Entonces, de una u otra manera, cuando Él nos separa, cuando Él nos consagra para Él,
cuando Él nos santifica, en esa santificación está el propósito de servirle. De allí que cuando alguien empieza a servir, debe ser muy consciente de la santificación y de la consagración. Debe ser una marca, digámoslo así, de toda persona que sirve a Dios. La santidad, la santificación, la consagración debe ser una marca de todos los que servimos al Señor. ¿Por qué? Porque cuando no está esa marca, de una u otra forma dañamos o afectamos a otras personas. Entonces, vamos a ir a Éxodo capítulo 28, por favor. Éxodo capítulo 28, verso 1 y 2. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, hijos de Aarón. Capítulo 29, verso 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defectos. Ok. Lee el verso 4. ¿Del 29? Sí. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Ahora saltan 9 y 10. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Entonces, todos estos textos que acabamos de leer nos están hablando de cómo el Señor dio la orden a Moisés para consagrar a los que iban a servir. En este caso, pues era toda la familia de Aarón, Aarón y sus hijos. Entonces dice que tenía que lavarlos con agua, luego que tenía que consagrarlos, o sea, varias cosas tenían que hacer. Entonces, vemos claramente cómo en el Antiguo Testamento una persona o estas personas estaban siendo apartadas para una labor especial, para una obra especial, podemos decirlo, en este caso el ministerio santo del Señor. Entonces, aquellos que me miran o que nos miran esta noche y que dicen, yo quiero servir, le estoy diciendo que es indispensable la santificación, es indispensable andar consagrado y santificado a Dios, porque es la marca, es una marca de los que servimos. Pastor, ¿y los que no sirven no deben estar santificados? Obviamente que sí, pero si el Señor me aparta es porque Él desea algo que en mí está para poder extender su reino y para poder manifestar la bendición de Dios sobre la gente. En el Antiguo Testamento solo una tribu tenía este privilegio, que era la tribu de Leví. Solo ellos eran consagrados, solo eran ellos apartados. Era indispensable haber nacido de este linaje, de esta tribu, para poder servir al Señor. Los demás de las otras tribus no podían entrar en el sacerdocio. A lo que hoy nosotros tenemos que ir es que gracias al Señor Jesucristo, uno de esos privilegios que Él da después de que resucita, es que usted y yo podemos servirlo, porque ya nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces ya podemos entrar a estar en un sacerdocio diferente al levítico, de los levitas, perdón, para poder manifestar lo que Dios quiere que manifestemos. Entonces usted y yo estamos llamados, apartados para el santo ministerio del Señor. El punto es hasta donde nosotros le damos el interés verdadero de actuar conforme Dios quiere que lo hagamos. Le voy a decir algo, la consagración es la honra y la hermosura que Dios nos da. Se lo repito, la consagración es la honra y la hermosura que Dios nos da. ¿Por qué? Porque ahí está incluido el llamado que Dios nos hace para servirle. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Voy a poner un caso extraño, loco. Usted está en su cocina, todo está sucio. Entonces dice, necesito esta olla, necesito aquel plato. Entonces usted lo que hace es cogerlo, lo limpia y lo aparta para hacer lo que va a hacer,
hacer una comida, digamos, o una torta, no sé. Entonces fue lo que el Señor hizo con nosotros, nos cogió, nos apartó, nos limpió y ahora empieza a santificarnos o entra la santificación para servirle. Por eso uno de los primeros textos que se leyeron decía que si algunos se limpian de estas cosas serán consagrados y vasos útiles para el servicio del Señor. Mucha gente quiere ser usada por Dios y es muy bueno, pero muy pocos quieren ser consagrados para el Señor. Quieren vivir en la santidad del Señor. Entonces, la consagración equivale a que Dios nos glorifica a nosotros. Se lo voy a decir otra vez. La consagración equivale a que Dios nos glorifica a nosotros. Y eso me parece espectacular. ¿Cómo así que si el único que merece gloria es Dios? Yo no estoy diciendo que Él nos da gloria, sino que nos glorifica. Si usted lee la Escritura, Jesús fue glorificado después de resucitar. O sea, fue puesto en un estado diferente. Y el llamamiento que Él nos hace a nosotros y la limpieza que nos da, nos lleva a glorificarnos porque ya no somos lo mismo que antes. Entonces yo creo que si Dios lo llamó a usted o me llamó a mí, lo único que nosotros podemos hacer es decirle gracias. Gracias, Señor, porque yo no sé por qué a veces hay gente que se carga con el servicio, cuando es uno de los mayores privilegios. Para mí es el mayor privilegio que un hombre puede tener. Si el Señor me pusiera a escoger qué quiere ser, un muy buen escritor, quiere ser un hombre bueno, cualquier cosa, o quiere servirme, siempre tendría que decirle quiero servir. Porque ninguna cosa en la humanidad, ni el trabajo, ni los hijos, ni la esposa, ni la familia, ni las finanzas, llena tanto como el servicio. Nada en la tierra llena tanto como el servicio. Entonces mire que cuando el Señor nos llama a eso y nos santifica, tenemos, es que ni siquiera tengo palabras como para poder expresar lo maravilloso que es el poder ser consagrado para poderlo servir. De ahí que debemos mirar que la consagración, escuche, la consagración es un honor, no un sacrificio. Se lo repito, la consagración es un honor, no un sacrificio. La consagración es un honor, no un sacrificio. Hermano, necesitamos entrar en santidad, necesitamos meternos con el Señor, necesitamos crecer en el Señor. Y algunos hacen caras como que, uy, no, es que es muy difícil andar en santidad, es muy difícil esto, es muy difícil aquello. Entonces se empieza a ver como una carga y no como un honor de vivir en consagración al Señor. Y le hablo a los jóvenes, sí se puede vivir en consagración y en santidad, muchachos, sí se puede. Solo es que usted tiene que ser el primero que debe creerlo y tiene que meterse en la cabeza que sí se puede lograr. No importa la edad que tengamos, o sea, soy uno de los más convencidos de que, o sea, yo soy de los que digo, sí, viene una etapa de los 13, 14, 15 años donde los muchachos empiezan como a desestabilizarse. Pero el cuento de la adolescencia creo que es una puerta abierta para que ellos se rebeldicen y en vez de hacer lo que Dios quiere, entren en rebeldía que no es buena. Entonces, yo no veo en la Biblia que hablen de adolescencia. Yo escucho que hablan del niño, hablan del joven, del muchacho y del adulto. Creo que se me puede pasar alguna, pero no de adolescencia. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy consagrado al Señor, verdaderamente puedo hacer cosas que quizás naturalmente no las podría hacer. Entonces, no sintamos que la consagración a Dios y vivir en santidad es un sacrificio. Sí requiere de esfuerzo, pero no es un sacrificio. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y habla de qué debemos santificar. Entonces, ¿qué debemos santificar? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, porque es que algunos dicen, no, pues sí, yo me meto con el Señor, mi alma y mi espíritu lo santifico, pero con el cuerpo hago lo que quiera. No, porque su cuerpo también debe ser
santificado. Entonces mire que es algo que tiene que suceder en todo nuestro ser. Mi espíritu necesita ser limpiado, mi alma necesita ser limpiada y mi cuerpo necesita ser limpiados. ¿Por qué? Porque necesitamos estar limpios para poder brindar un buen servicio al Señor. Necesitamos estar limpios para dar un buen servicio al Señor. Hay gente que conscientemente, escuchen lo que yo voy a decir, porque algunos dicen, no, pastor, eso no es así. Pero hay gente que conscientemente sabe que tiene que cambiar cosas, también está el deseo de servir, pero prefieren decir, no, mejor no sirvo. Después. ¿Por qué? Porque aún hay algo en su vida que no quiere transformar, que no quiere cambiar, que no quiere mejorar. En otras palabras, que no quiere limpiar. Entonces, por eso prefiere cohibirse la palabra, ¿cierto? De servir antes de renunciar a lo que tiene que renunciar. Entonces, yo llamo hoy a todos a que entremos en más tiempos de limpieza y más tiempos de santificación. ¿Por qué? Porque es indispensable que todo tiempo andemos limpios. En todo tiempo andemos limpios. Hebreos 12:14. Y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Dos cosas pide el Señor en el texto. ¿Cuáles son? La paz con todos y la santidad. La paz y la santidad. La paz y la santidad. La paz para con todos y la santidad para con el Señor. ¿Por qué pide el Señor esto? Porque si no, nadie puede ver al Señor. Entonces, recuerde lo que hablábamos, fue ayer o antes de ayer cuando hablábamos de Nicodemo. Antes de ayer, ¿cierto? Que el Señor le dice, es que el que nace de nuevo ve y entra en el reino. Y acá está diciendo el texto, si no hay santidad, no puedes ver a Dios. Si no hay santidad, no puedes ver a Dios. Entonces, mire lo fuerte que es esto. Pastor, es que no veo a Dios, no lo siento por ningún lado. ¿Qué se interpone? ¿Será que la santidad o la falta de santidad mejor se está interponiendo para ver al Señor de una manera más efectiva? Puede ser, porque el texto lo dice, no porque yo lo diga. Busquen la santidad porque sin ella nadie puede ver a Dios. O sea, si en algún momento usted le ha dicho, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, verte, Señor. El Señor va a mirar y decir, primero, santidad. Y ahí, cuando usted esté en santidad, puede calificar para verme. Amén. Amén. Entonces, podemos considerar que Dios trabaja con nosotros para santificarnos. Pero entonces tenemos que entender que no solo es Dios santifícame, Dios santifícame, Dios santifícame, sino que yo también tengo que cumplir con mi tarea, con mi parte, de que yo también ando y camino en la santidad. Entonces, tanto Dios como el hombre tienen la tarea de trabajar en la santidad. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, aunque el hombre desee y trate y se esfuerce por santificarse por sí solo, nunca lo va a lograr. Pero al Señor meterse en el asunto, entonces ahí es donde empezamos a lograr la santidad. La pregunta es, ¿usted es santo? La pregunta es, ¿usted es santo? ¿Sí o no? Quedaron ahí. ¿Usted es santo o no es santo? A ver, respóndame, mis amados. ¿Usted es santo o no es santo? Si usted lo duda, ahí hay un problema. Yo recuerdo que recién me convertí y empecé a leer la Biblia y empecé a leer que decía que los santos y que los santos y que los santos. Entonces yo decía, ¿pero por qué entonces dicen que los santos no? ¿Por qué los santos no? Si ahí dice en la Biblia que los santos. Entonces me puse a preguntarle al Señor, Señor, ¿y esos santos quiénes son? Y fue cuando el Señor me dijo, pues usted. Entonces yo, ¿cómo que los santos somos nosotros? Sí, ustedes son santos porque yo los santifico. Entonces, si usted no cree en la santificación del Señor, por eso duda de su santidad, de que usted es santo. Ahora, entendemos que no es que sea un santo para que le prendan una vela. Es obvio que no.
pero es santo porque usted tiene una nueva naturaleza, porque usted empieza a tener una nueva naturaleza. Santo Dios, algunos escribieron que no eran santos. Santo Dios, va a tocar que hagan la oración de fe ahorita al finalizar. Les voy a seguir hablando y van a darse cuenta de que la santidad no depende tanto de cómo yo soy, sino que la santidad parte de que en el mismo momento que yo recibo al Señor, Él me santificó. Y de ahí en adelante empieza un proceso, pero no nos adelantemos. El Padre, Dios el Padre, entra en la santificación, porque dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor que lo santifique por completo? ¿Sí le dice? Padre, santifícame. Padre, santifícame. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, santifícalo. Santifícalo. O sea, en pocas palabras lo que usted le está diciendo es, Señor, apártame. Ponme aparte de todo lo que me ensucia, de lo que me daña, de lo que no me deja crecer. Ahí hablamos de santificación. El Hijo también entra en esta tarea. Hebreos 13, 12. Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, acá entra también Jesús a santificarnos. Mire, tan espectacular que en el tema de la salvación, vuelvo y digo, no trabajó solo Jesús, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están metidos en todos los asuntos. En este caso, Jesús también habla que nos santifica por medio de su sangre. Por medio de su sangre. Es decir, que usted y yo, cada vez que tomamos la Santa Cena, lo que estamos haciendo de una u otra forma, santificándonos con la sangre de Jesús. Eso me parece espectacular. Pablo le dijo a los de Éfeso, que Cristo santificaba a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Pero eso lo de la palabra lo voy a leer ahorita más adelante. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces acá aparece el Espíritu Santo. Dice que el Padre envía la santificación a través del Espíritu. Entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo entran en el tema de santificación. Romanos, ¿buscaste? Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si usted no es santo, es porque no quiere. Si usted no entra en santidad, es porque no quiere, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo están metidos, involucrados en la santidad de los creyentes. Entonces, si usted es salvo, vuelvo y digo, si usted es salvo, usted es llamado a vivir en santidad. Si a usted no le gusta la santidad, si usted dice, es que eso a mí no me parece, eso es anticuado, eso no sé qué, déjeme decirle que ahí, vuelvo y digo, hay que hacer un alto y decir, Señor, ¿qué pasa conmigo? Porque lo normal de un hijo de Dios es que desee vivir como Él quiere, es que lo anhele, que lo desee. O sea, no es una imposición, ni tiene que esperar que alguien se lo diga, sino que automáticamente el Espíritu Santo empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar, que empieza a haber un deseo de decir, no, yo cada vez quiero ser mejor, cada vez quiero ser mejor, cada vez quiero ser mejor, en todas las áreas. Entonces, usted es santo porque el Señor lo hace santo, pero la santidad es progresiva. ¿Cómo así, pastor? ¿Soy o no soy? Sí. No es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo que
que yo coja a un niño de 3, 4, 5 años y hable con él y lo escuche y diga, wow, qué niño tan inteligente. Que pasen 10 años y desafortunadamente este niño padeció alguna enfermedad y se quedó tal cual como cuando yo hablé con él, y pasen 10 años ya cuando tiene 15 y yo me vuelvo a sentar con él y él me habla las mismas cosas que cuando era niño. Entonces, que yo puedo decir, este chino se quedó atrasado. Algo pasó con el que no creció. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Cuando llegamos al Señor, sí, empezamos un proceso de santificación. Ya somos santos, pero empezamos a crecer en la santidad del Señor para manifestarla cada vez más. Entonces lo extraño, lo raro, lo que no es lógico, es que alguien que llegó al Señor y lleve 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, todavía esté luchando con lo mismo que luchaba cuando llegó. Eso manifiesta que se estancó en esa línea del tiempo. Lo normal es que crezca. Amén. Lo normal en un niño es que crezca, lo normal. Y lo normal de un creyente cuando empieza a meterse con el Señor es que crezca. Entonces, si no se crece, algo está sucediendo. O no soy salvo y no me estoy metiendo verdaderamente con lo que Dios quiere, o simplemente no se me da. Ustedes lo dijeron. Juan 17, 17. Es que Bueno, sí. 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién dice esto? Jesús. Jesús en la oración que él hace por sus discípulos. Entonces Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces acá le agrego uno más por si Padre, Hijo y Espíritu Santo no le alcanzan, acá le agrego uno más, que es la palabra. La palabra. Entonces la palabra también me santifica. Eso a mí me parece algo extraordinario, porque es como agua. La Escritura dice que es como agua. Entonces cada vez que usted se sienta con su Biblia y empieza a leerla, usted no solo está leyendo, sino que si usted se mete en el espíritu de la palabra, esa palabra es como si empezara a derramar sobre usted, ¿cómo lo podríamos decir? Una cascada. Sí. Empieza a echar agua encima suyo, entonces usted lee, dice la Escritura, andéis, no satisfagáis los deseos de la carne, más bien andad en el espíritu. Manifiesta son las obras de la carne, manifiesta también es el fruto del espíritu. Entonces eso empieza a limpiar, decir, esto no me conviene, y eso empieza a limpiarme, la palabra empieza a limpiarme, al punto que yo empiezo a decir, no quiero más esto, no quiero más esto, no quiero más esto. Amén. Entonces mire tan importante que es la santificación, que no solo Padre, Hijo y Espíritu Santo se meten, sino que también la Escritura, la palabra trae para mí santidad, limpieza. Entonces, si no se lee la palabra, pues estamos perdiendo el beneficio de ser también limpiados por ella. Entonces, Dios nos da la palabra, la aceptamos y ahí empezamos a ser santificados mediante el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:26. Efesios 5:26. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿De quién está hablando el texto? De la iglesia. De la iglesia. Entonces, para limpiarla por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, estoy confirmando a través de la Escritura lo que le estoy diciendo. Entonces, la santidad, escuche lo que le voy a decir, la santidad es para los hijos de Dios. La santidad es para los hijos de Dios, no para los de afuera. Pero ¿por qué ellos pueden vivir así y así? Porque simplemente no son escogidos, no han sido apartados. Si llega el día que el Señor dice, los voy a apartar para mí, ese día esa gente va a tener que empezar a cambiar y a ser transformada. Mi pregunta es, ¿usted ha sido apartado por el Señor? ¿Usted ha sido escogido por el Señor? ¿Sí? Ok, entonces si su respuesta es sí, es inminente, necesario, obligatorio vivir en santidad.
Ahí sí no dijeron nada. Así que, ¿cómo así? Sí, usted es santo. Eso es algo. Si usted no lo cree, entonces ¿quién? Usted es santo. Usted es santo. Entonces, ¿por qué también somos santificados? Porque escuchamos la palabra, recibimos el conocimiento y empezamos a obedecer esa palabra. Entonces esa palabra empieza a hacerse carne en nosotros, a materializarse la limpieza que Dios quiere darnos. Ok, vamos a mirar algo más. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces Cristo es para nosotros ¿qué? Santificación, redención, sabiduría. Entonces Él, que es santificación, nos hace a nosotros santos, nos santifica. Entonces, por la fe es otra forma de santificarnos, porque por la fe nos aferramos a sus promesas y ahí empezamos a ver al Señor santificarnos, al Señor tratar con nosotros. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Léalo otra vez despacio esa última parte. Por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe. ¿Y herencia para quiénes? Para aquellos que están en santificación hay herencia. Entonces, aquí es donde yo siempre llevo a la gente. Debemos ser y necesariamente necesitamos estar en santidad para recibir muchas de la herencia que tenemos en el Señor. Entonces, avanzo con este tema. Entonces le recalco otra vez, esto quiero que quede muy claro. Usted se convierte, usted recibe al Señor y automáticamente usted es santo. Usted es santificado, ¿ok? El Señor lo santifica. Es que sería ilógico, piénselo, ¿no? Yo me convierto al Señor, pero entonces el Señor va a un proceso conmigo. Entonces me convierto hoy y lo único que se santificó fue la cabeza. Y en 15 días se santifican las manos y en 20 días se santifica el cuerpo. No, es ilógico. Si yo lo recibo automáticamente el beneficio que me da de santificación. Amén. ¿Por qué? Porque somos justificados en el nombre de Jesús. En la voluntad de Él es que somos santificados. ¿Por qué? Porque Él fue la ofrenda necesaria para la santificación de todo aquel que lo recibe. De todo aquel que lo recibe. Porque se hizo solo una ofrenda por todos nuestros pecados una vez y para siempre. O sea, no hubo necesidad de más ofrendas. Entonces Él nos santificó en ese momento. No recibimos solo justificación, sino que también recibimos santificación. Amén. Dice Pablo en Romanos 8:9, Pablo dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, si alguien no está manifestando verdaderamente a Jesús, pues fácil, no es de Jesús. No es de Jesús, es simple. Pero yo amo al Señor, pero yo me congrego, no importa, porque no es que nos congreguemos, no es que digamos que lo amamos, sino que lo manifestamos. Es que lo manifestemos. Los que son del Señor han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso dice Gálatas, que los que son del Señor han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. También Juan dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado.
Esto se llama santificación. Entonces es fuerte lo que se lee, porque uno lee esos textos y uno empieza, uy, chucha, dijeron por ahí. No estoy diciendo de Omar. ¿Qué cosa? Entonces concluimos que cuando una persona se convierte al Señor, es santificado por Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo aparta del pecado para un propósito santo. Pastor, ¿qué quiere decir? Que entonces si el Señor me apartó, pero yo no vivo en santidad, no estoy cumpliendo mi propósito. Correcto. Correcto, eso es lo que está pasando. Usted está perdiendo el tiempo por causa de no entrar en santidad. Hablemos de alguien. Sansón. ¿Cuánto perdió Sansón por jugar con la santidad y lo profano? ¿Cuánto perdió Sansón por jugar un día en un bando y el otro día en el otro? Un día pecando y un día queriendo ser santo. ¿Cuánto perdió Sansón? Yo soy de los que digo que obviamente Dios no quiso que Sansón terminara como terminó. Yo soy de los que digo que Sansón había podido exterminar a los filisteos y haberle quitado ese dolor de cabeza al pueblo de Israel, pero por su deseo carnal no lo hizo, no cumplió con su tarea, porque la tarea, y el ángel se lo dijo específicamente a la mamá de Sansón, le dijo, él va a ser establecido para destruir a los filisteos. Pero este personaje no terminó la tarea por causa de jugar con el pecado, de no mantenerse en santidad. Sí. Entonces, lo que le estoy diciendo, mi hermano y mi hermana, es que usted puede estar perdiendo muchas cosas espectaculares, muchas cosas sensacionales, por no decidirse caminar en una santidad plena y total. O sea, acá podríamos empezar a decirle, mi hermano, ¿usted qué ha perdido por estar un día aquí y un día allá? Y le aseguro que varios escribirían y dirían, yo he perdido esto, yo he perdido esto, yo he perdido aquello, yo he perdido lo otro. Muchas cosas, el gozo, la paz, la alegría, muchas cosas se pierden. Y Dios mire y dice, pero es que no es culpa mía, usted está tomando decisiones que lo van a llevar a crecer o que lo van a llevar a estancarse. La santidad es un camino rápido, eficaz, para alcanzar los propósitos de Dios. Amén. O sea, dígame de alguien que se mete en santidad con el Señor y le digo de alguien que avance y crece rápido con el Señor. Amén. Se lo aseguro, se lo aseguro. Así es. Entonces, tenemos, si es necesario, que nos apartemos del pecado para alcanzar los propósitos santos, para que el Espíritu Santo me vivifique. Leamos Hechos 4:31, por favor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo, o sea, muchos dicen y piensan que el Espíritu Santo viene y habla lenguas espectacular. No, eso es solo una manifestación de que Él quiere trabajar en cada uno de nosotros, de manifestar esa vida de Él en nosotros. Entonces, espectacular que usted ore en lenguas, pero más espectacular que entienda que el Espíritu Santo quiere depositar de su santidad sobre nosotros. Amén. Entonces, esas personas que entran en esa santidad son personas que viven alegres, son personas que cumplen mayores logros espirituales, caminan y andan fortalecidas, mantienen un celo por la santidad de Dios. Mantienen un celo por la santidad de Dios. Ok, avancemos. Todos los días vamos a crecer en santidad. Por eso hablaba que era progresiva. Leamos segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Tres 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. ¿Crecer en qué? ¿En la gracia ahí? La gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué toco este tema? Porque si usted crece en la gracia y crece en el conocimiento de Dios, pues obviamente que su santidad crece. O sea, para mí es ilógico que alguien tenga un encuentro con Dios, el Señor le dé una palabra, un profeta venga y le diga, sí le dice el Señor, y le diga hasta los color de los calzoncillos, y esa persona sigue siendo la misma. Para mí es algo ilógico, porque al llegar al conocimiento de la voluntad de Dios, lo que tiene que hacer es acercarme más a Él. Lo que tiene que hacerme es que yo me coja del Señor, diga, ok, si el Señor quiere esto para mí, si el Señor me está diciendo que haga esto, que haga aquello, que cambie esto, es porque Él desea que yo me acerque más a Él. No sé, pienso en Moisés. Señor, déjame ver tu rostro. Y el Señor dice a Moisés, le va a dejar ver la espalda. Dejar ver la espalda. Pero después podemos ver cómo Moisés, dice la escritura, que hablaba cara a cara con Dios. ¿Qué pasó, pastor? Pues que yo creo que él empezó a crecer en santidad, en santidad, en santidad, en santidad, en santidad, en santidad, al punto que el Señor decía, le doy un poquito más, le doy un poquito más, le doy un poquito más, le doy un poquito más. ¿Usted entiende el tema de Enoc? ¿Sí? Porque el Señor se lo llevó. Porque día a día buscaba más del Señor y buscaba más del Señor y buscaba más del Señor y buscaba más del Señor hasta que el Señor dijo, ¿sabe que no se meta con esa chusma? Quédese aquí. No se baje a contaminarse. Quédese acá. Eso me parece re loco. O sea, si usted lee el libro de Enoch se va a dar cuenta que el Señor le dice, ¿sabe qué? Enoch, lo quiero aquí para que usted sea el que dirija una compañía de ángeles. Un hombre siendo llevado al cielo para dirigir a los ángeles. O sea, la santidad de este hombre era algo loco, algo fuera de lo común. ¿Quieres más cosas con Dios? ¿Queremos más cosas con Dios? La santidad debe ser parte de nuestra vida. La santificación debe ser parte diaria de nuestra vida. Aló. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Yo le pido a Dios, mi hermano y mi hermana que me ven y que me escuchan. Primera de Tesalonicenses 3:12. Que verdaderamente estos mensajes que yo le estoy dando sobre el tema de la salvación, usted de verdad los tome en serio. O sea, si no quiere tomar el resto de mensajes que yo le he dado, no los tome. Pero estos 5 que hasta hoy voy, tómelos demasiado en serio, porque esto lo puede llevar a crecer lo que usted nunca ha crecido. Espectacular que usted sepa hacer actos proféticos, espectacular que usted ore en lenguas, espectacular que usted sane la gente, espectacular que usted haga llover oro del cielo, pero ¿de qué sirve si esta parte de la salvación, que es lo más importante, no está? No aguanta. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces, otra vez, el Señor los haga crecer. Note que no hay que quedarnos estáticos y sin crecimiento. Siempre podemos crecer más en el Señor. O sea, si usted hoy dice, no, pastor, yo ya llegué al límite, le quiero decir que eso es falso, porque en Dios no hay límites para crecer. No hay límites. Él desea que avancemos y avancemos y avancemos y avancemos siempre. Los que ponemos los límites somos nosotros. Los que ponemos los límites somos nosotros. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, escuché lo que Pablo dice. Bueno, el que haya escrito esto, porque unos dicen que es Pablo, otros dicen que no. Él dice, dejen los rudimentos, lo básico, y vayan a la perfección. Pastor, pero usted nos está diciendo que le está dando base. Sí, pero Pablo está diciendo, esto ya hay que tenerlo cuadrado, fijo, para ir a la perfección. ¿Cuántos creen que pueden ser perfectos? Amén.
Y eso es más de uno allá hasta que la cabeza se le hace para un lado y para el otro, por dentro le están cruzando los cables. Perfecto, nadie. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo al joven rico, ¿quieres ser perfecto? Haz esto. ¿Por qué? Porque él sabía que podía lograrlo. Amén. Recuerden que perfección no tiene nada que ver con lo que el mundo nos enseña a nosotros de perfección. Porque para usted y para mí perfección es no errar en nada, no fallar en nada. No, eso no es perfección para Dios. Eso no es perfección. Lo que es perfección para Dios es que se esté haciendo lo que Él quiere que se haga. Eso es perfección. Estar haciendo lo que Dios quiere que se haga. Entonces, si el Señor nos está hablando de santidad, si el Señor nos está hablando de regeneración, si el Señor nos está hablando de santificación, si el Señor nos está hablando de todos estos temas, ¿por qué será? Porque quiere que nos metamos en esto. Entonces, si yo lo escucho y me hago el loco y sigo en lo mismo, entonces perdimos la oportunidad de ser perfectos. Ok, sigamos avanzando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok, entonces acá nos dan una clave. ¿Cómo yo perfecciono la santidad? ¿Cómo perfeccionamos la santidad? En el temor de Dios. En el temor de Dios. ¿Cuántos tienen temor de Dios? De verdad. En serio. O sea, no respóndame por responder a mí. Piense, ¿usted tiene temor de Dios? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque el temor de Dios no nos deja hacer lo incorrecto. O sea, cuando yo tengo el temor de Dios no me deja hacer lo incorrecto. ¿Sí? No me deja hacer lo incorrecto. O sea, hay algo que me... No puedo. No. Huyo. Cuando no hay temor de Dios, uno dice, ok, hagámosle. Al fin y al cabo me arrepiento y Dios me perdona. Ahí no hay temor de Dios. El temor de Dios se manifiesta en que yo no hago las cosas. Un hombre que manifestó temor de Dios se llamó José. Un hombre que manifestó temor a Dios fue José. Prefirió salir en peloto antes de fallar. Prefirió salir viringo, diríamos en Colombia, antes de fallarle al Señor. Él manifestó temor a Dios. Porque le aseguro, él había podido acostarse con esa mujer y al otro día pararse y decir, Padre, perdóname, la embarré, y el Señor decirle, ok, lo perdono. Pero se habría perdido de muchas cosas. Se habría perdido de demasiadas cosas que el Señor hubiera hecho con él. Y es lo que le pasa a muchos. Yo sé que el Señor nos perdona, Él es misericordioso y bondadoso y dice que si yo me arrepiento, Él me perdona. Pero el problema es todo lo que yo pierdo. O sea, yo digo algo, cuando se peca, es como devolverme 3, 4, 5, 6 meses de trabajo. Yo digo eso, que es devolverme todo lo que quizás había avanzado. Entonces, la santidad se perfecciona en el temor a Dios. Entonces, si usted y yo verdaderamente tenemos temor de Dios, estamos perfeccionando nuestra santidad cada día. O sea, yo estoy más que seguro, yo quiero creer eso, que usted y yo ya no hacemos lo mismo que hacíamos antes. Yo quiero creer eso, o sea, que verdaderamente las cosas básicas, como es la mentira, como es la falsedad, como es la murmuración, como es todo eso, eso ya es del pasado, porque eso es básico. ¿Aló? Entonces, todo hijo de Dios debe ir creciendo continuamente, espiritualmente hablando. Recuerda el ejemplo que le di del niño. No es normal que alguien se quede ahí y se estanque. No es normal. Bueno, para mí no es normal, ¿no? Porque algunos dicen, ay, voy en el proceso. Pero ya 20 años en el proceso. Es que es lento. El lento es usted, no el proceso. El proceso va conforme yo quiero, conforme yo avanzo. El proceso del pueblo de Israel era de 6 o 7 meses y terminó en un proceso de 40 años. No porque Dios no lo quisiera, sino porque ellos lo quisieron.
Entonces mire que los procesos son tan largos como nosotros querramos. Amén. Entonces, cuando usted y yo crecemos espiritualmente, entonces nuestro entendimiento empieza a desarrollarse. De tal modo que usted empieza a dejar de hacer algunas cosas. Y hay otras que por solo inercia pasan. Yo no sé si a usted le pasó o no, a mí me pasó en ocasiones de que yo sabía que tenía que empezar a trabajar con algo. Y lo presentaba delante del Señor y conscientemente decía, sí, tengo que cambiar. Pero lo dejaba ahí y pasaba el tiempo y después de un tiempo decía yo, ay, no volví a hacer esto. Y no fue mucho esfuerzo, sino que fue el crecimiento en el Señor que me llevó a cambiar. Entonces, mientras usted le dedique tiempo a pensar o a hacer lo que a Dios no le agrada, pues menos va a crecer en el Señor. Pero entre más usted le dé tiempo para crecer espiritualmente, pues más va a avanzar. Amén. Ok. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Tiene traducción viviente? Vamos a leer la traducción viviente también este texto, porque es... O sea, mire ese texto para usted, personal. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Ok, entonces el camino suyo, el camino mío, de los justos, porque usted y yo también somos justos. Amén. Pues lo único justo que tengo es el supermercado. Dice que la senda, el camino del justo, es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces, si usted ha visto el amanecer, usted ve un rayito, otro rayito, otro rayito. Cuando ya sale, alumbra todo. Pero cuando va creciendo, así usted debe ser. Así yo debo ser. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Cómo está su luz? ¿Cómo está su senda? ¿Va en aumento o va en decrecida? ¿O va decreciendo? Pregúntese. ¿O es de los que avanza en 4 y retrocede en 3? Siempre debes ir creciendo. Siempre debes ir avanzando. Los que estudiamos y estuvimos en el colegio y algún día nos tiramos un año, después del tiempo dijimos, perdí un tiempo, la embarré. Porque lo normal es que no se pierda ningún año, sino que normalmente vaya en aumento. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siempre yendo en aumento o estamos perdiendo años? Preguntémonos, ¿estamos yendo en aumento o hay momentos que pierdo el año? Que dejo el proceso, que abandono el trato que Dios está haciendo. Ok, ¿qué me trae la santificación? La santificación me trae una unión con Cristo más fuerte. ¿Por qué? Porque nos hacemos uno con Cristo. Nos hacemos uno con Cristo. Por la santidad. Él es santo y obviamente nada que sea inmundo va a poder entrar en él. Entonces la santidad me hace con él que yo me vuelva uno. Me vuelva uno. Amén. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Eso me parece sensacional. El que santifica y los que son santificados de uno son todos. El que santifica, ¿qué es? Cristo. Cristo. Y los que son santificados, se hace uno. Y ahí no le da vergüenza decir, ellos son mis hermanos.
Venga, acá entre nos que hay poquitos. En ocasiones hay hermanos que uno le da como cosa decir que es hermano. No estoy hablando de la carne, estoy hablando de la fe. El pastor que está diciendo, no, a lo bien. Hay hermanos que uno dice, uno, y es que ese es como medio primo. Este es un primo hermano. Pero como que de la forma que actúan, no cambian. No es la cosa. Y Jesús dice, cuando están en santidad, no me avergüenzo de decir, ese es mi hermano. Ese es mi hermano, esa es mi hermana. ¡Wow! Espectacular, ¿no? Eso a mí me parece algo hermoso. Entonces, cuando el Señor nos aparta, significa dos cosas. Una, nos aparta del pecado y segunda, nos une a Cristo. Eso es santificación. O sea, si usted me dice que anda en santidad, me está hablando que, o me está diciendo que anda en Cristo, que camina en Cristo. Pero si usted me dice que anda en el pecado, entonces usted está apartado del Señor. Busca Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Hizo qué? Perfectos para siempre a los santificados. Solo podemos llegar a la perfección a través de la santificación que Cristo nos da. No hay otra forma, por medio de la sangre. Qué bueno. Salmo 4:3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamar. 4:3. Sí. Jehová, ¿qué ha hecho con el piadoso? Jehová ha escogido el piadoso para sí. Lo escogió para sí. Lo cogió para sí. O sea, lo apartó. Lo santificó. Yo siempre doy este ejemplo cuando hablo del tema de que el Señor nos escoge. Entonces, como cuando usted o yo vamos a la tienda, al Ichigo, decimos en Colombia, donde venden la fruta y la verdura. Y usted empieza a escoger. ¿Por qué escoge? Para llevárselo más bonito, si lo necesita maduro, si lo necesita un poquito no tan maduro, si lo necesita grande, si lo necesita pequeño. Empieza a escoger porque usted tiene un propósito con lo que está escogiendo. ¿Cierto? Un propósito. Yo no sé cuánta gente haya existido en la era o en el tiempo de la Tierra, desde que se creó al ser humano hasta el día de hoy. No sé cuántos millones de gente haya existido. Piense, si hoy más o menos somos, ¿qué? ¿7 millones? 6 mil millones, bueno, no sé. Pero es demasiada gente. Y que el Señor diga, esta, nomás ese acto de escoger, digo, wow, espectacular, o sea, impresionante. Impresionante. Para la santidad. A este lo quiero para esto. Esta me sirve para que me adore. Este me sirve para que predique. Este me sirve para volverlo. Y nos saca, nos santifica y nos da propósito. Nos da propósito. Si usted hoy día, teniendo a Cristo, no tiene un propósito en la vida, le aseguro que está repaila. Porque Cristo da propósito. Él da propósito. Amén. Amén. Ok. Apocalipsis 21:7. ¿Tiene afán? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Al que qué? Al que venciere. ¿Al que qué? Al que venciere. Okay. Entonces es indispensable Vencer.
para El que recibir venciere todas las cosas. heredará todas las Ahora, cosas. quítese el pensamiento de al final y al final. No, si usted hoy vence el pecado, va a heredar cosas. Si usted hoy vence el temor, va a alcanzar cosas. Si usted hoy vence la falta de perdón, va a alcanzar cosas. Entonces, no dejemos todo allá para al final. No pensemos como Marta. Sí, en el día de que se levanten los santos resucitará. No, pensemos hoy que si yo venzo hoy, el Señor trabaja y hace conmigo cosas. Amén. Algo más que hace la santificación, y que se lo he dicho hasta el cansancio, es que lo prepara a usted para el servicio. Que usted y yo seamos instrumentos para honrar, útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. Dice la Escritura que en una casa hay utensilios útiles y utensilios no dice inútiles, de honra y deshonra, digámoslo así. ¿Cuál es un instrumento de deshonra? Lo limpia del baño. El churrusco del baño, ¿cierto? Pues imagine usted coger el churrusco del baño y empezar a lavar las ollas. Pastor, pero usted se pasa, ¿no? Es que hay algunos que pretenden, son el churrusco del baño y pretenden que Dios los use para honra. No, no es así. No es así. Y me gusta que en el texto de Timoteo, el Señor dice, los que se limpian de estas cosas. O sea, el que decide empezar a limpiarse, a limpiarse, a limpiarse, a limpiarse, será aquel que será escogido para el servicio de honra. Entonces, un vaso de honra es el vaso de oro que ponían sobre la mesa, los platos de oro, o sea, todo eso es de honra, el cristal es de honra. Que usted sea así, mi hermano. Los que son limpios, ¿no? Amén. Entonces serán instrumentos. Todo aquel que se esté limpiando. Dice en Timoteo, segundo Timoteo 2:21. Entonces, cuando hablamos de consagración, que es parte de la santificación, significa que nos rendimos totalmente a Dios. Es en serio que estos son tiempos de rendirnos totalmente a Dios. Es en serio. Es tiempo de entender la profundidad de que Dios quiere en nosotros limpieza, santidad para poder avanzar y crecer. Que si usted quiere crecer, mi hermano, mantenga una vida consagrada al Señor. Mire, dígame, hábleme o escríbame en una persona que fue consagrada al Señor y siempre creció. Aparte de Jesús, ¿no? Los apóstoles, Pedro, José, David no siempre creció, David se pegó unos tiestazos durísimos. Samuel, Sofía no está en la Biblia. Samuel, No escribieron. A mí uno de los que me impacta, que exacto, muy bien, Arley, que desde su niñez fue consagrado y siempre creció, fue Samuel. Samuel, el profeta, siempre estuvo ahí, desde pequeño, creciendo. O sea, desde que estuvo en el templo hasta que murió, sirvió al Señor. Siempre. Desde que estuvo en el templo de niño hasta que murió, sirvió al Señor. Eso me parece algo espectacular. Mostrándonos que sí podemos seguir creciendo y que la santidad me ayuda a crecer. Desea que Dios lo use más, desea que la gloria de Dios se manifieste a través de usted, desea que el Señor le dé palabra profética efectiva y acertadísima. Viva en santidad. Vivamos en santidad. ¿Ok? Entonces,
Repitamos este texto para terminar. Creo que este texto se lo saben de memoria, porque eso lo hacen que se lo aprendan de memoria en la clase de iniquidad. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo. Amén. Amén. Uno no lo sabe. Mi tía. Le pido, mi amado hermano, mi amada hermana, les pido que de hoy en adelante conscientemente le digan al Señor que lo santifique en las 3 áreas. Amén. Que si hay áreas en las que usted tiene que pelear y está luchando y no es fácil, usted diga, santifícame, santifícame. O sea, estamos en una hora y en un tiempo en el cual tenemos que decidir si voy a agradar a Dios con todo, no a medias, sino con todo, está con los calzoncillos, o si voy a preferir seguir haciendo lo que quiero. Entonces necesitamos estar santificados en todo. Pensemos esto, se me viene este pensamiento. Si el Señor viniera hoy y dijera, ¿listo? ¿Está listo? Y usted dijera, sí, papá, tengo el espíritu y el cuerpo listos. ¿Y el alma qué pasó? No, paila. No he podido con los sentimientos, soy amargada y le tengo rabia a muchos. ¿Se iría o se quedaría? Se iría quedando. Piénselo, piénselo. Entonces el Señor no viene solo por su espíritu, el Señor no viene solo por su alma, no viene solo por el cuerpo. Pastor, eso se va a volver polvo. Sí, pero ya usted entiende que va a tener un cuerpo regenerado, un cuerpo transformado. Entonces no podemos decir estoy bien en esta y en esta, pero me falta esta. No, necesitamos trabajar en todas porque Él es un Dios integral y trabaja en todas las áreas. Trabaja en todas las áreas. Entonces allí es donde necesitamos crecer. Amén. Y que la santidad verdaderamente sea algo indispensable, prioritario, urgente para entrar en ella. Pero pastor, me dice que soy santo. Ya le mostré que es también progresivo. Sí, usted es santo, pero no se puede quedar con la santidad del recién convertido, sino que tiene que crecer en santidad más adelante de lo que Dios quiere. O sea, si usted coge a Juan, coge a Pedro, coge a Santiago, coge a Pablo, cuando usted se convirtió y cuando usted se convirtió era uno y cuando murió era igual que cuando se convirtió. No, obviamente había tenido un proceso de cambio terrible. Entonces eso es lo que yo les llevo en esta noche. ¿Ok? Señor, gracias. Gracias, Señor. Por tu palabra, gracias por el tiempo que nos regalas, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque eres todopoderoso, Señor, y que nos ayudas en todas las cosas que hacemos, Dios. Que el espíritu de santidad se manifieste sobre nuestra vida, Señor. Que la palabra día tras día, Señor, nos santifique, mi Señor. Que tú, Padre hermoso, nos santifiques, oh Dios, y que la vida de Cristo, a través de su sangre, Señor, sea santificándonos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que todos los que tienen luchas fuertes, luchas complicadas con cualquier área en su vida, Señor, la santidad sea entrando y deshaciendo y quebrantando y rompiendo, que la santidad sea manifestándose para deshacer toda obra de tinieblas, toda obra de la carne, toda falsedad y engaño, Señor, que el enemigo quiera traer sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor. Que seamos santos como tú eres santo, Señor, porque tú lo pides, porque con esa santidad podremos verte, podemos alcanzarte, Señor, podremos avanzar conforme tú quieres, Señor. Por eso pedimos, Señor, que conscientemente, Señor, todos reconozcamos, Dios, que día tras día debemos crecer, que no podemos estancarnos, Señor, sino que necesitamos crecer más y más y más y más para ir en pos de todo aquello de lo que tú deseas de cada uno de nosotros, Señor. Por eso hoy, Señor, queremos presentar el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, lo que nos santifica, Señor, lo que nos renueva, lo que nos transforma, lo que nos abre camino para crecer y avanzar conforme tu propósito, Señor.
Hoy oramos, Señor, bendiciendo, santificando, Señor, dedicando, consagrando, Señor, estos elementos a ti, Señor, el vino y el pan, Señor, tu cuerpo y tu sangre que por nosotros es entregado para beneficio nuestro, Señor, para el crecimiento nuestro, para la abundancia nuestra, Señor, para nuestra santidad, Señor. Lo presentamos y en el nombre de Jesús comemos y bebemos, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre, Señor, en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor. Creemos, Señor maravilloso, que tú estás en medio de todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Ok. Estén pendientes. Vamos a subir un video para una información. Entonces estén pendientes. Yo creo que más tardecito ya estará subido. Para que por favor lo miremos y empecemos a compartirlo con los que sea necesario compartirlo. Lo otro es que con la ayuda del Señor desde la otra semana empezaremos a ir a sus casas a transmitir. Entonces creemos que lo vamos a hacer 2 días por semana para ir a transmitir. Entonces, si usted tiene un internet mayor a 10 megas, 10 megas es bajito, pero bueno, hagámoslo con 10 megas. Le pido el favor que me escriba para saber con quiénes contamos, para así empezar a escoger y organizar dónde vamos a ir. ¿Ok? Entonces, les pedimos ese favor en el nombre de Jesús. Les amamos, les bendecimos. Pedimos al Señor que tengan muy buena noche. Pedimos al Señor sanidad sobre sus cuerpos. Si alguno de ustedes están pasando dolencias o enfermedad, pedimos al Señor que traiga provisión sobrenaturalmente a su vida, a su familia y a todos los que usted conoce. Y pedimos al Señor que usted sea una fuente de bendición para otros. Ok, mis hermanos, les bendecimos. Dios les guarde. Con la ayuda del Señor nos vemos mañana. Chao, bendiciones. Dios les bendiga. Chao, vicioso.